Hermanos, buenos días. Buenos días. Qué bueno poder verlos nuevamente. ¿Han notado algo aquí, arriba? ¿Han notado algo? Hay algo que está fuera de su sitio para mí. Los que nos visitan quizás no se den cuenta, pero los que estamos aquí se dan cuenta que hay algo que está movido de lado. Eso está movido, ¿no es cierto? Normalmente lo tengo a mi mano izquierda. Y es algo que he aprendido en el transcurso del tiempo. Siempre está como mesita, como atrio, a mi izquierda, ¿no? Y está el vaso de agua aquí y uno pone su Biblia, ¿no? Entonces lo veía acá al lado derecho y decía, qué raro, voy a tener que moverme para acá. Pero es algo que he aprendido, ¿no es cierto? Se me enseñó o se desarrolló así en mi preparación. Y como esto, hay muchas cosas que nosotros aprendemos, que nos enseñan. Es decir, de repente en realidad es algo que se da desde que nacemos. Desde que nacemos estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Ya estamos en los brazos de la mamá nos está dando de lactar y nos enseña cómo acomodarnos. Y en todo ese proceso de la niñez nos siguen enseñando a cómo comportarnos, a qué hacer, a qué no hacer. Crecemos y estamos en la escuela nos enseñan habilidades, cosas nuevas para nosotros y seguimos aprendiendo y llegamos a la universidad o al instituto y seguimos aprendiendo cosas nuevas. Y la enseñanza es parte de la vida del creyente también. Así como tenemos desde que nacemos hasta que morimos un proceso de aprendizaje, de enseñanza en nuestras vidas continuo, en la vida del creyente hay también un proceso de enseñanza. Hay etapas de enseñanza en la vida del creyente. Y a veces podemos dejar algo como la enseñanza solamente en lo cotidiano, en lo académico, en lo formal dentro de la iglesia, ¿no? Hay tal curso, vamos a llevar este curso, se van a apuntar, si nos apuntamos, llevamos el estudio y excelente. Y es bueno, pero hoy yo quiero compartir con ustedes Colosenses 3:17 y vamos a ver que es necesario enseñarnos y amonestarnos unos a otros para la mutua edificación. Enseñarnos y amonestarnos unos a otros para la mutua edificación. Y la idea es que no nos perdamos esa grandeza de la voluntad de Dios que estableció dentro de la iglesia este proceso de enseñanza y de exhortación entre nosotros. Y vamos a orar, les pido que me acompañen a orar para que Dios guíe en medio de este tiempo. Amado Padre, cuán bueno eres tú. Nos permite disfrutar, Señor, de alabarte en libertad y escuchar tu palabra, Señor, sin que nos persigan, sin tener temor. Gracias por eso, Señor. Al empezar este tiempo también quiero orar por aquellos hermanos, Señor, que están perseguidos, que no tienen las libertades que nosotros tenemos para recibir, Señor, tu mensaje, para tener una Biblia. Pero vemos su fortaleza en ti, Señor, el cuidado que tienes tú con ellos a pesar de las dificultades. Y oramos porque tú los cuides, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este tiempo, de tu palabra en libertad, Señor, y que tengamos ansias de escucharla y deseos de cumplirla al terminar el tiempo de la prédica. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Colosenses 3, 16 y 17. Y vamos a ver cómo es este diseño de Dios dentro de la iglesia, del enseñar y del exhortar o amonestar. Dice así la palabra de Dios. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Voy a voltear este ventilador porque si no voy a perder mis hojas y creo que les va a gustar a ustedes tener el aire para allá, ¿es cierto? Muy bien. Colosenses 3:16 empieza con el detalle de lo que Pablo, en el contexto Pablo les ha estado hablando a los hermanos de Colosas,
les está hablando de su relación personal con otros creyentes, de la forma de cómo comportarse con los hermanos, cómo deben ser mis relaciones interpersonales. Eso es lo que estaba hablando versos antes Pablo. Y llega aquí y les da esta palabra, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Después de haberles dicho qué cosa es lo que tienen que hacer para vivir como un cristiano dentro de la comunidad de la iglesia, Pablo inicia este versículo con la fuente de la enseñanza. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay una fuente de la enseñanza, del lugar donde el creyente tiene que ir para buscar dirección, para poder interrelacionarse con sus hermanos, pero también cumplir, después vamos a verlo, 2 acciones específicas que son importantes para la vida de la iglesia. Y noten que dice que more en ellos. Dice la palabra de Cristo, more, habite, haga su casa dentro del creyente. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos la llave de nuestra casa a alguien? Invitamos a alguien y le decimos, pasa por favor, toma las llaves, siéntete como en tu casa. ¿Han escuchado ese término? Siéntete como en tu casa. ¿Qué significa? Tienes todos los derechos que tendría un familiar mío. Te doy la libertad para que te muevas, para que hagas lo que necesites, como en tu casa. ¿Y qué hacemos en nuestras casas? Vamos al sofá, nos sentamos tranquilos, vemos televisión y nos está diciendo, tú puedes hacer lo mismo en mi casa, porque eres mi amigo, porque te considero, ¿no es cierto? Voy a la casa de la hermana Verónica con Víctor y me dicen, hermano, la casa es suya. Y yo les digo, gracias hermanos, pueden salir por favor porque va a ser mi casa. No, yo acepto la invitación y disfruto de lo que ellos me están dando. Pero ellos abren sus brazos y se exponen ante mí también, ¿no es cierto? Dejan que yo tome posesión del lugar. Y esa es la idea que transmite aquí Pablo. La palabra de Cristo more, tú la dejes que esté en ti, que tú verdaderamente la acojas y sea parte de tu vida. Hace unas semanas compartíamos el tema de la centralidad de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. ¿Recuerdan esa prédica? Probablemente no. Pero la prédica decía que era importante que la palabra de Dios sea central en mi vida. Y hablaba del hecho de que eso significaba para mí crecer en madurez, poder ser transformado por la palabra de Dios. Y el kit es ese, el mismo sentir es ese. Yo quiero que la palabra de Dios more en mí. Hermanos, todos ustedes que están escuchando esta carta que yo he enviado, que la está leyendo alguien, ustedes tienen que hacer que la palabra de Dios more en ustedes. Es decir, abran su vida a la palabra de Dios. Permitan que los inunde, dice en abundancia, ¿verdad? O sea, no es un devocional de vez en cuando, no es una leidita de vez en cuando, es inunda tu vida de la palabra de Dios. Dales entrada, abre tu corazón, abre tu tiempo, abre tu mente para que la palabra de Dios tome el lugar que merece, que es el lugar primordial en la vida del creyente. Y entonces, ese es el sentir que les transfiere Pablo a los hermanos de Colosas y que nos transfiere a nosotros también. Quiero que vayan a Romanos 7:17. Romanos 7:17 dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese es Pablo también escribiéndole a los romanos y les está hablando del hecho de su vida que se ve afectada todavía por el pecado. Hay una lucha interna. Pero lo que está diciendo detrás de esto es que el pecado, antes de conocer a Cristo, ha morado en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de tomar decisiones. ¿Y qué cosa era lo que gobernaba? ¿A qué le abrí yo mi corazón y mi vida? Al pecado. Antes de ser creyente, el pecado moraba en mí y yo disfrutaba del pecado o no le hacía caso a lo que me decía, simplemente disfrutaba de vivir como me daba la gana. Pero dice ahí que el pecado mora en mí, decía Pablo en ese momento de las luchas. Y en Romanos mismo, en Romanos 8:11, dice lo siguiente, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, estamos hablando del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es una realidad en la vida del creyente. Pero,
Qué interesante que este hombre, Pablo, que habla del hecho de que en el pasado el pecado moraba en mí y tomó el control sobre mi vida y hacía que yo hiciera todo lo malo, ahora este hombre transformado que tiene el Espíritu Santo, Pablo le está diciendo, ok, yo sé que tienes el Espíritu Santo, hermano, lo sé, todos lo tenemos, pero la palabra tiene que morar ahí al lado. Tú tienes que dejar que te inunde la palabra. Y si fuéramos a 2 Timoteo 3, 16, 17, no sé si lo ponen los hermanos ahí, pero no es necesario leerlo. Habla de la inspiración de la palabra de Dios y cómo esta es útil para redarguir, corregir, instruir, etc. Entonces, si nosotros dejamos que la palabra more en nosotros, eso se va a cumplir en la vida de nosotros. Nosotros vamos a ser corregidos, redarguidos, instruidos, enseñados, es la palabra instruir, en justicia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pastor, ¿y cómo puedo hacer para que la palabra de Dios more en abundancia en mi corazón? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo sé que lo saben. Hermanos, con libertad. ¿Cómo puedo hacer? Uy, se despertó Elías. Por medio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, es el medio que yo puedo hacer que la palabra more en mí. Es decir, tengo que preocuparme por alimentarme yo mismo de la palabra de Dios. ¿Eso qué implica? Que haga mi devocional, que dediques tiempo para estudiarla, ¿no es cierto? Si tengo opción a ver prédicas o a poder recibir devocionales, excelente, porque estoy alimentándome de todas las fuentes que puedan haber de la palabra de Dios. Pero, como ya lo he dicho antes, es importante que el creyente trabaje en la palabra de Dios. O sea, que nosotros no seamos dependientes de un predicador, no seamos dependientes de un devocional de terceros, sino que yo trabaje en mi devocional porque Dios me va a hablar a mí en forma personal. ¿No es cierto? Entonces debemos trabajar en eso. Y esta dedicación a buscar a Dios en la palabra de Dios es la que nos va a permitir crecer en el conocimiento de la salvación, en el conocimiento de la fe, en la doctrina, en el conocimiento del Salvador. Y eso debe llevarnos a guardarla. Escuchan, Salmo 119, 11 habla de guardar en nuestros corazones la palabra de Dios. Y esa es la idea de esta parte en que habla que more en mí. No va a morar en mí como un acto mágico. Va a morar en mí porque yo me voy a preocupar de buscar en la palabra de Dios que ella me entre en mí, porque la voy a leer y voy a pensar en ella y voy a tomar mis decisiones en base a ella. Y esa es la forma de guardarla en mi corazón. Y el estar inundados de la palabra de Dios nos va a permitir llevar dos acciones que menciona este pasaje, que son responsabilidad de los creyentes. Vamos a leer la continuación del verso 16. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué cosa es enseñar? Enseñar es instruir, pero cuando ustedes van al texto, también habla de aprender. Es decir, enseñar implica que yo transmita conocimiento, habilidades, pero buscando que la persona que recibe esto aprenda. Es decir, no solamente le doy un libro, léelo, no solamente le doy un taller, recíbelo, sino que me preocupo que esa persona aprenda. Enseñar es hacer que aprenda la persona. Entonces, cuando nosotros enseñamos en un taller, estamos buscando que aprenda. No estamos buscando que cumpla con los requisitos, que cumpla con la línea de estudios de la iglesia. No está mal que cumpla con la línea de estudios de la iglesia, pero ese no es el propósito. El propósito no es, tengo mi cartón, ¿no? Yo ya salí de la universidad, Alexandra, salí de la universidad, ya soy bachiller. Y entonces vamos a un trabajo y nos toca
entrar en la práctica, ¿no es cierto? Estamos en la práctica y no sabemos aplicar nada porque no hemos aprendido, no nos han enseñado, de repente nos han hecho paporretear o hemos pasado por agua tibia o con 11 y cuando nos enfrentamos a la realidad nos damos cuenta de que no hemos aprendido. Entonces el que enseña tiene la responsabilidad de hacer aprender al otro, porque está instruyéndolo. Esto implica ayudar a crecer a la persona, implica que haga lo bíblico, porque estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando que la fuente para la enseñanza, ¿cuál es? ¿Cuál? La palabra de Dios. Entonces, cuando yo instruyo a un hermano, a una hermana, cuando yo le enseño, yo tengo que enseñarle ¿con qué? ¿Con el diccionario Larousse? ¿Con qué tengo que hacerlo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y entonces mis consejos, mis enseñanzas, mi deseo es que él aprenda o ella aprenda lo que la palabra de Dios dice. No lo que yo piense, no mi opinión. Conversaba con un hermano más temprano y me decía, si alguien me da su opinión, yo le puedo decir, yo tengo mi opinión. Pero si alguien me trae un consejo, un mensaje con la palabra de Dios, yo me tengo que callar, porque es la palabra de Dios. Entonces el propósito de enseñar es eso, llegar a que la gente o las personas aprendan lo que es bueno para Dios, lo que es bíblico. Y nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad. A veces podemos pensar, ¿quién es responsable de la enseñanza en la iglesia? Los pastores, los líderes. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? Sí, es verdad, claro, los líderes dan estudios, los pastores predican y enseñan en talleres o en algún curso, y eso está bien. Pero hermanos queridos, les tengo que decir hoy día que la responsabilidad de la enseñanza también es de ustedes. O sea, el creyente, no según César Malpartida, sino según la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de estar preparado con la palabra de Dios para enseñar. Para enseñar. ¿Y a quién le van a enseñar? Dice, los unos a los otros. Es decir, pastor, pero yo soy creyente, recién empiezo y no sé mucho. Excelente, hermano. Prepárese. Haga que la palabra de Dios inunde su vida. Que sea parte de su mente. Que cuando usted vaya a tomar una decisión, la tome con la palabra de Dios. No con el hígado. No con el corazón malvado que tenemos todavía, aunque el Señor nos ha cambiado. Porque si yo tengo que tomar decisiones en un conflicto, yo lo voy a tomar con el hígado o con ese corazón malvado y voy a dar un mal consejo, una mala enseñanza. Pero si es con la palabra de Dios, tengo todo el poder tenemos de la palabra que transforma, que revela lo guardado, lo escondido del corazón, que rompe las resistencias. Entonces, nuestros actos de enseñanza serán eficaces. Porque ya no seremos nosotros, sino será Dios obrando por medio de su palabra. Si a un hermano nosotros lo vemos o nos damos cuenta de que le falta conocimiento, como parte de la iglesia, nosotros es una responsabilidad ayudarlo a crecer. Y esto habla del discipulado también, ¿no es cierto? Qué interesante. Se va a hablar del discipulado, se ha hablado del discipulado también. Pero todo está concatenado en el diseño de Dios dentro de la iglesia. Y entonces cuando nosotros nos preocupamos por crecer en la palabra de Dios, estamos capacitados y preparados para enseñarle al hermano o a la hermana que está a nuestro lado. Que de repente es nuevo y necesita cuidado, una protección en medio del avance, que tiene dudas, que tiene errores en sus concepciones, pero nosotros que estamos bien en la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad con nuestro hermano o hermana de prepararlo, de ayudarlo, de llevarlo por buen camino.
1 Pedro 3:15, la segunda parte dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y normalmente este pasaje lo aplicamos a los que no son creyentes, ¿no? Vamos a hacer una apologética, creo que se llama, y entonces haces una discusión de los temas teológicos y disfrutas ese tiempo. Hay un cura católico que lo he visto en bastantes TikToks y que tiene esta cualidad de gustarle la discusión teológica. Y yo a veces me pongo a pensar, no porque sea católico, si fuera un evangélico igual lo diría. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito detrás de eso? ¿Estás edificando? ¿A quién estás ayudando? Y creo que eso también podemos aplicarlo a este caso, de la enseñanza como parte de la responsabilidad del creyente con sus hermanos. Según de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hay muchos versículos que nos hablan de esta responsabilidad de que tenemos ya la palabra de Dios, es necesario que crezca y que inunde mi vida, que sea lo que me mueva, lo que me haga tomar decisiones y que yo pueda con eso ayudar, edificar en la iglesia. Y hay algo interesante, habla también de exhortar. Exhortar suena feo, ¿no? Exhortar suena a llamar la atención. ¿A quién le gusta llamar la atención? Que levante la mano. Ahí está, la hermana le gusta llamar la atención. Ya después le damos su nombre, no se preocupe. A mí, los que me conocen saben que a mí no me gusta llamar la atención. No me gusta. Pero la palabra de Dios me está diciendo, sea pastor o no, me está diciendo que yo debo estar preparado con la palabra de Dios para exhortar. Es decir, para amonestar, para advertir del peligro que puede haber en la vida del hermano o de la hermana, para aconsejarlo. Pastor, pero usted nos está pasando toda la pelota, ¿cuál es su chamba? Hermanos queridos, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, yo también soy creyente, que somos responsables de la vida de nuestros hermanos que están al lado, que pueden no tener conocimiento de la palabra de Dios o que pueden cometer errores y equivocarse. Y entonces, claro, los pastores tenemos la obligación de cuidar a las ovejas, de preocuparnos por la teología, de ayudar a que la iglesia crezca, pero todos somos parte de la misma familia. Y en una familia todos se cuidan. Y algo que no ve el pastor porque tiene varias ovejas, de repente lo ve un hermano. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes vieran a su hermano o a su hermana de familia, de carne, que está actuando mal? ¿Cerrarían los ojos y seguirían? ¿Se sentarían y almorzarían y seguirían? ¿O se darían un tiempo y conversarían y decían, ¿qué pasó, hermano, hermana? ¿Por qué estás viviendo así? ¿Qué problemas tienes? Si tuvieran un hermano que sea de otra religión, ¿se quedarían callados o le hablarían de la verdad? Sin ofender, sin menospreciar. Creo que a eso nos llama el Señor. A hablar, a cuidar a nuestra familia. Porque recuerden que somos hermanos. Somos hermanos, no somos ahijados. No. Somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, somos llamados a eso. Cuando sea necesario hacer ese regaño, un regaño pero cariñoso, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque a veces el regaño es como, voy a descargar mis frustraciones, ¿no? Voy a enseñarle a este hermano cuál es la verdad. Y entonces nos olvidamos lo que la palabra nos dice. Ustedes que son espirituales, dice la palabra de Dios, vayan a nuestro hermano, ayúdenlo, amonéstenlo, pero con misericordia, porque tienen que pensar que ustedes pueden ser también tentados. Es decir, cuando tú vas a corregir a un hermano, tienes que ser primero amoroso, segundo cuidadoso, porque tú no sabes si va a llegar el momento en que tú caigas también, o peques, o te equivoques, o digas algo equivocado. A veces pensamos que algunos hermanos son perfectos. Yo soy pastor, pero no soy perfecto.
Y se lo he dicho a muchos hermanos, yo soy pastor, pero me voy a equivocar. Igual cuando pase, pediré perdón y asumiré. Pero debemos amonestarnos, regañarnos con amor, con misericordia, pensando que así como nosotros, todos se pueden equivocar. Hebreos 10:24 justamente dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, sino exhortándonos. No vino el hermano César Malpartida, no vino el domingo pasado. Lo voy a llamar, hermano, ¿cómo es posible que usted no venga a congregar? ¿Cómo lo haría usted si yo no vengo un domingo? ¿Qué haría? Ya 2 domingos, porque uno puede pasar, 2 domingos. Vengo, 3 domingos no vengo. Algo está pasando, ¿no es cierto? Pero yo espero que alguien me llame y me diga, hermano, ¿qué pasó? No lo veo 3 domingos. Estoy preocupado por usted. O me mande un mensajito. Pero sería horrible que me manden una exhortación tipo David, ¿no? Esas imprecatorias. La enseñanza y la exhortación deben ser hechas en sabiduría. Eso implica guiados y dirigidos por la palabra de Dios. Implica que apliquemos la palabra de Dios antes de. Porque si no usamos la palabra de Dios al momento de enseñar o de aconsejar o de llamar la atención, vamos a cometer errores y vamos a hacer daño a las personas. Enseñándoos y exhortándonos, en el texto original, habla de un hecho continuo. Es decir, no es que yo soy encargado, responsable de la vida de mis hermanos por un tiempo. No tiene caducidad la responsabilidad que recibimos de Dios en cuanto a enseñar y exhortar o animar a nuestros hermanos. Es para siempre. Y es responsabilidad de toda la iglesia. Y está terminando esta parte y habla de cantar. Habló de la palabra de Dios, de que esa palabra de Dios en la que tú has sido inundado te permite enseñar, animar, exhortar a tus hermanos para llevarlos adelante, para que crezcan, para que aprendan cómo vivir según la palabra de Dios. Y termina diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y yo me pregunté, Señor, ¿qué tienen que ver los cantos con la enseñanza y con la exhortación? ¿Qué tiene que ver, Señor? No entiendo. Y meditando y viendo algunas referencias, es algo extraordinario. Pablo está conectando el tema de los cantos. ¿Qué hemos hecho al principio? Todos estábamos cantando, ¿cierto? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Perdón? Adorando. Y a eso se refiere Pablo aquí. Le dice, hermanos, ustedes van a hacer esto, pero la conexión acá es con la adoración. O sea, cuando ustedes son responsables, están inundados de la palabra y ayudan a sus hermanos llevándolos a crecimiento por medio de la enseñanza, o ayudan a sus hermanos por medio de ver lo que pasó, lo que está mal y ayudarlos también a corregir, ustedes están adorando a Dios como iglesia. Cantan salmos e himnos, pero también cantan, adoran asumiendo la responsabilidad que Dios les ha dado de enseñar y amonestar a sus hermanos. Y Pablo ratifica esta idea en el verso 17, vamos a leerlos, dice así, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí habla de 2 cosas, de palabras y hechos, de palabras y obras. Es decir, todo lo que tú hagas, todo lo que decidas hacer en tu vida, debe estar impregnado de la palabra de Dios, pero sobre todo debe estar dirigido a la adoración de Dios. Porque dice ahí que sea hacerlo todo en el nombre del Señor. Y esto implica reconocer la autoridad de Jesucristo en mi vida.
reconocer la autoridad de su palabra para poder ayudar a los demás, reconocer que todo se lo merece Jesús, que todo lo que yo haga en el contexto dentro de la iglesia, preocupándome por la vida de mis hermanos, eso le va a dar gloria a Él. Eso va a demostrar que Jesús transforma a ese hermano que era descuidado, que no le interesaba a la gente, pero que ahora le interesa. Pero no quiero terminar sin mencionar esto, porque he estado hablando de nosotros, los que damos, ¿no? Ustedes, los que van a dar. A partir de esta semana me van a llamar seguramente. Hermano, lo he visto haciendo esto, creo que debe corregir esto. Y está bien que me digan lo que esté mal. Pero también esa es la otra parte, la que recibe la ayuda, la enseñanza y el que recibe la amonestación. Y esa parte, hermanos, también es responsabilidad nuestra. Es decir, Dios nos da la responsabilidad de enseñar y de amonestar o exhortar a los hermanos, de corregir. Pero como creyente, nosotros va a venir un hermano, va a venir mi hermano Enzo y me va a decir, César, ¿sabes qué? Creo que esto está mal. La palabra de Dios dice tal y tal cosa. César, creo que estás equivocado en esta actitud, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. ¿Y cuál es la parte que falta? Yo soy responsable de escuchar, no a Enzo. Enzo es alguien que va a usar Dios, o un hermano cualquiera. Yo estoy en la responsabilidad de responder a la palabra de Dios. Porque para enseñar todos estamos preparados, ¿no? Todos queremos corregir, ayudar, y excelente. Pero también tenemos que ponernos en el otro lado, en el lado de que alguien va a venir y nos va a corregir. En el lado en que alguien va a venir y nos va a enseñar. Y entonces nosotros tenemos que ser humildes para dejarnos enseñar. Nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que entender que a veces Dios usa a las personas para corregir nuestros errores. Pero si solamente queremos ser maestros, puede ser la parte más fácil. Aunque es difícil corregir. Pero el anhelo del que corrige es que la persona responda a la palabra de Dios. Hermanos queridos, si algún día los corrijo yo sin la palabra de Dios, creo que tienen el sentir del hermano con el que conversé. Tú tienes tu opinión y yo tengo mi opinión. Pero si yo voy con la palabra de Dios, o alguno de ustedes viene con la palabra de Dios, tengo que estar dispuesto a escuchar. Porque esta actitud, esta responsabilidad que Dios le da a todos los creyentes, es una muestra del amor de Dios por nosotros. Porque si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Dónde vamos a encontrar consejo? ¿En la calle? ¿Los amigos de la oficina que no son creyentes? ¿Las amigas del barrio que no son creyentes? ¿Las amigas o amigos de las universidades que no son creyentes? Nos van a dar un montón de consejos. Y probablemente a nuestra carne le guste esos consejos. Pero nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, hermano. Así que si un hermano nos viene a animar, exhortar o a enseñar, estemos dispuestos a dar ese paso de humildad ante la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 1:28, y estoy cerrando aquí, dice lo siguiente. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Este verso habla de Pablo, pero hablando de los que no son creyentes, pues está hablando de llevar el evangelio. Pero creo que también es nuestra responsabilidad. Si nosotros estamos inundados con la palabra de Dios, algo que se va a dar y Dios nos va a usar es poder llevar el mensaje de salvación a las personas que no creen. ¿Cuánta gente hay que no conoce a Cristo? ¿Cuánta gente hay que vive sus vidas sin la palabra de Dios? Y Dios nos puede usar si nosotros en verdad estamos inundados de la palabra de Dios. Y
Y termino con una pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos inundados de la palabra de Dios o no? ¿Estamos siendo responsables en ayudar, en estar dispuestos a enseñar? Y no estoy hablando de clases, ¿ah? No estoy hablando de, pastor, yo quiero dar clases. Hermano, yo no quiero que dé clases. Yo quiero que el que está a su costado, que usted vea la necesidad, lo ayude. Ahí va a ayudar. No quiero maestros. Quiero hermanos que se preocupen por nosotros. Que me vean a mí cabizbajo en la mañana y me pregunten, César, ¿qué te pasa? Y que Dios los pueda guiar con la palabra de Dios que inunda su vida a dar un consejo que yo necesite. O que cualquiera de nosotros necesite. Entonces, hermanos, somos responsables ante Dios de estar preparados para enseñar a nuestros hermanos con la palabra de Dios y para amonestarlos como da misericordia. ¿Amén? ¿No los escucho? ¿Una vez más? Bien, la gloria sea a Dios, hermanos, si cumplimos esto, porque esta iglesia va a ser una iglesia preciosa, cuidada por sí misma, una gran familia. Está en nuestras manos. Simplemente responder eso y preocuparnos por ser inundados por la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuán bueno eres tú, Señor. Nos das todas las herramientas para hacer lo bueno y están en tu palabra. Y aún, Señor, esto nos permitiría ayudar a nuestros hermanos a corregir si es que hay algo malo, pero también a prepararlos, Señor, para enfrentar ese mundo malvado que día a día, Señor, avanza. Y ellos podrían defenderse con tu palabra. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, que en realidad es una familia, por eso se cuida. Busca, Señor, que la palabra sea el medio de enseñar y corregir. La gloria y la honra sean para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.